Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro de estos videos. Pensemos en nuestro proyecto, parte C. En este caso vamos a hablar de dos proyectos. Uno que en su momento desarrollé y se concretó, que es la estructura de un hangar en una zona con una combinación de fuertes nevadas y muy fuertes vientos. Y otro hangar de aviación de mayores dimensiones que se llevó al nivel de proyecto ejecutivo, pero finalmente por una cuestión presupuestaria no se llegó a ejecutar. El primero, más que nada, para mencionarles un par de situaciones que se dieron tanto en la etapa de proyecto como luego en la parte de la vida útil de la estructura, con una foto bastante pintoresca. Y el segundo, para hacerle algunos comentarios respecto de este tipo de estructuras y su diseño, o sea, hangares. Entonces, bueno, es lo que estamos mencionando acá. La primera está en una zona ubicada con altas intensidades de nieve, 200 kilos por metro cuadrado como nieve de diseño, y con vientos intensos. Es un galpón parabólico con hierro ángulo, apoyado sobre columnas de hierro ángulo y bases aisladas, con tensores, ¿sí? El tensor se lo ubica justamente para este tipo de estructuras para que funcione esa viga de eje curvo con el tensor funcione mucho más eficientemente, porque básicamente el elemento parabólico toma las cargas de compresión y el tensor las de tracción, las cargas de nieve. Cuando cargamos la solicitación con cargas de viento, el tensor no trabaja porque las columnas para viento longitudinal tratan de acercar sus cabezas y por ende el tensor estaría comprimido. Digo, porque una barra de 25 milímetros de 25 metros de largo no puede tomar ningún tipo de compresión porque pandea. Pero algunos software, eventualmente, si no hacen esta verificación o tienen un icono solo tracción, pueden llegar a tener este fenómeno, devolverles como resultado que esas barras de 25 milímetros, de 25 metros o 30 metros, están tomando 1500 kilos de compresión, ¿sí? Situación que no es real. Bueno, esta es la vista del galpón, del primer galpón del construido en la zona de altas nevadas, el frente. Entonces, básicamente los arcos internos eran igual al de frente, solo que el de frente tenía dos columnetas verticales y una viga horizontal importante, que es la de apoyo superior del portón. Como es un gran hangar de aviación, hay varias puertas que se van abriendo con correderas para dejar todo ese sector habilitado. La distancia del piso al fondo de viga tiene que ser la adecuada para que los aviones puedan ingresar al mismo naturalmente. Este es un plano con el frente. Ahora vamos a ver fotos de la etapa constructiva del mismo. Bueno, esta es una foto de la etapa constructiva de la zona donde nace el arco. Ese cajón metálico es un cajón que diseñé particularmente para hacer los anclajes de las dos barras de 25 milímetros de tensores que trabajaban con elevadas tensiones cuando la sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado de nieve hipotéticamente se había materializado. Entonces había que de alguna manera lograr un anclaje efectivo de esas barras sobre un elemento muy rígido, y para eso se definió este cajón, y los tensores apoyaban en dos perfiles de hierro ángulo soldados formando un tubo, creo que eran de 3,5 pulgadas cada uno, perforados en forma simétrica respecto del arco, y esos dos perfiles de hierro ángulo iban soldados a las caras laterales de este cajón, y de esa manera se anclaba perfectamente y se fijaba el tensor. Este diseño es importante, este detalle, porque he visto a lo largo de mi vida profesional varias estructuras que colapsaron, arcos, en zonas de nevadas intensas por la falla del tensor. Pero por la falla del tensor no a lo largo de la barra, sino en la unión del tensor con la placa extrema. Suele ser el punto más delicado, el punto más crítico. Este es un detalle de los sectores de los arcos
conformados por hierro ángulo de alas iguales, ambos cordones, y las diagonales por hierro ángulo también de alas iguales. Los elementos superiores son soportes de correas, ¿sí?, que se abulonaban las correas a los mismos. Y bueno, están desarrollados en el taller donde se ejecutaron, presentados con bridas frontales para llevarlos al frente de obra y unirlos. Ahora vamos a ver las bridas. Bueno, estas son las bridas frontales con las cuales se unen los diferentes segmentos, con tornillos en ambas caras y en los laterales. Y al lado de las bridas, primero ven las bridas, luego ve lo sujeta correas. Y el tercer elemento que ven, esos hierro ángulos soldados, son los soportes de la astilla de las cruces de San Andrés, que rigidizan el techo. ¿Está bien? Esos hierros ángulos soldados en forma oblicua son los elementos que hacen de soporte de anclaje de las cruces de San Andrés que rigidizan la estructura espacial del techo. Se pueden ver los tres elementos típicos por eso elegí esta foto. Esta foto es de esa estructura ya terminada años después, luego de haber pasado varias nevadas intensas. Me pareció interesante que la vean porque fíjense que una de las situaciones más críticas es el portón abierto con el viento longitudinal. Y uno dice, no es lógico que yo tenga un gran portón abierto cuando tengo un viento muy fuerte de frente. Y en los locales de depósitos de comestibles o alimentos, etcétera, no ocurre, se cierran. Pero en los hangares, frecuentemente los aviones están en la playa, son elementos muy livianos, y cuando se levantan estos temporales hay que abrir rápidamente las puertas para introducir el avión a resguardo. En este caso, con este avión en particular, no hubo suerte. Y antes de que llegaran a introducirlo, el viento lo levantó elegantemente y lo posó en la puerta del hangar, patitas para arriba. ¿Sí? La foto del hangar justamente el hangar que les estaba presentando en las fotos anteriores y el esquema del frente. Esa viga que veían horizontal de frente es la que está en el nivel superior de estos portones. Entonces la situación de viento longitudinal con portón abierto para estas estructuras es crítica para el diseño y deben considerarla. Respecto del diseño, por ejemplo, de esta estructura, que me tocó hacerlo en los comienzos de las estructuras metálicas, les comento una particularidad que algunos se van a sonreír, propio de la inexperiencia. Tomé mi modelo ya con un software de cálculo de barras bastante amigable en esa época, que me permitió modelar las columnas, el arco, como un eje de barras poligonal siguiendo el círculo, y qué condición de borde tomé del arco con las columnas, articulada, ¿sí? Y ahí coloqué el tensor y las columnas empotradas en la fundación. Bueno, desarrollé el cálculo de esa manera, se empiezan a ejecutar en el taller las estructuras, y cuando me pongo a observar cómo las iban a vincular en el mismo nudo, veo que la brida, naturalmente de unión, era una brida que tenía bulones en ambas caras. Entonces no iba a estar el arco articulado en la estructura real a la columna. Por ende tuve que hacer una verificación sobre la marcha de qué pasaba cuando la unión del arco con la columna no estaba articulada. Tenía una unión directa, tenía un cierto empotramiento. Y eso hizo que las dos primeras diagonales del arco que había previsto no verificaran. Tuve que modificar las dos primeras diagonales del arco porque había una redistribución de solicitaciones que incrementaban en esos elementos. Por suerte no se habían comenzado a ejecutar los arcos y se pudo modificar. No generó ninguna complicación porque son claramente las dos primeras, todas las demás son iguales. Bueno, son experiencias que uno tuvo basadas en la inexperiencia que tenía en ese momento. Ahora les sugiero que cuando vayan a diseñar estructuras de este tipo piensen en cómo van a ser unidas las columnas con el arco y a partir de ahí definen en el modelo no una articulación, sino probablemente una estructura continua.
Con respecto a otro fenómeno que les comento como experiencia, que esto es más bien anecdótico, pero en ese momento, como estudié que bajo esta situación particular de portón abierto y viento longitudinal, el galpón se inflaba, naturalmente el tensor lo tenía que anular, vi que era muy eficiente soldarle unas plantillas metálicas entre la columna y el arco, en ambos lados, elementos que tenían un costo económico de acero, una plantilla de acero mínimo, en ambos lados que para esa situación funcionaban como elementos traccionados que alivianaban el nudo y limitaban las deformaciones. Y así lo planteé en los planos, lo calculé y lo planteé en los planos. Cuando veo fotos de la obra, porque la hicieron a una distancia de 600 kilómetros donde estaba mi oficina técnica, me encuentro con que esos elementos no estaban construidos. Le pregunto al dueño de la empresa por qué no los había hecho. Sí, los vi en los planos, me dice Rodolfo, pero realmente no tenía un costo de material importante, pero realmente no lo hice porque no te diste cuenta que significaba colocar un operario en cada una de las columnas a soldar esa planchuela de cada lado. Y eso me llevaba una X cantidad de mano de horas hombre que me pareció excesiva. Así que directamente no lo hice. Bueno, ¿qué les quiero reflejar con esto? Que hay cosas que uno las piensa, desde el punto de vista estructural funcionan muy bien, pero si no son prácticas luego quedan en la nada, ¿sí? Entonces a veces hay que interactuar con quienes van a ejecutar la estructura y hacer un planteo de si tal cosa es viable o no lo es, si le parece razonable o no le parece razonable, y de esa manera uno va incorporando conceptos, aprendiendo de la experiencia de otros y no planteando cuestiones de proyecto que son teóricamente óptimas, pero en la práctica no se concretan. Bueno, el otro hangar es un hangar ubicado en una zona con una extensión mayor, si no recuerdo mal tenía entre 35 y 36 metros de luz. Acá ven el frente, había una parte arquitectónica con estructura de hormigón independiente que no aportaba a tomar cargas, pero servía al cerramiento del frente. Una viga horizontal, como pueden ver, soporte del portón, un portón de grandes dimensiones, y un pórtico, ¿sí?, continuo con nudos rígidos, como vamos a verlo ahora, pero sin tensor. ¿Por qué no tenía tensor? Porque no hay cargas de nieve y las sobrecargas en la zona donde se iba a ejecutar esta estructura no eran elevadas. Los dos primeros vanos tenían vigas montantes y cruces de San Andrés debido a la gran extensión de la estructura y a las muy fuertes intensidades de viento. En el centro se observa un elemento vertical que soporta la viga horizontal, soporte de los rieles del portón de cierre. Esa viga está horizontalizada y por ende tiene una buena rigidez para tomar cargas normales al cierre, pero no gravitatoria. Entonces se coloca ese elemento adicional. Otra vista, donde se ve lo que les mencionaba, puntales laterales y cruces en los laterales. Y ahora les voy a comentar otra particularidad que tenía esto. Me gustaba, como tenía mampostería de cierre, ¿sí?, la estructura era metálica, pero tenía mampostería de cierre, diseñé dos UPN paralelos al cordón del pórtico, donde dentro de la sala se encajaba la mampostería y la mampostería se prolongaba por encima del arranque del techo. Entonces este es el detalle a la izquierda y la vista que ustedes pueden ver a la derecha del mismo detalle. Esos perfiles que sobresalen son para encastrar la mampostería ahí y vincularla a la estructura principal. Por otro lado, otro elemento interesante son los dos puntales en los nudos del nudo central del pórtico, los dos montantes en oscuro, con una cruz de San Andrés inclinada. Eso evita el pandeo lateral del nudo interior del pórtico bajo la situación de fuertes compresiones en esa zona, ¿sí? Lo restringe.
Bueno, esta es una vista del frente con las cargas sobre el frente ciego, ¿sí? Cerrado con chapa, de la acción del viento. Cuando uno modela estas estructuras hace un copy de la estructura principal y lo que evalúa en este modelo no es el pórtico con cada una de sus barritas. Lo que se evalúan son las columnas de cierre, los puntales y las cruces de San Andrés, ¿sí? Lo demás será ilustrativo, será para marketing, para venderlo, pero no, el pórtico solo se evalúa en forma independiente. Acá tenemos una salida del pórtico solo con el viento normal a la cara mayor, viento normal a la cumbrera, con la deformada bajo esa situación, ¿sí? El viento incidente sobre la cara era mayor a la altura del pórtico, por lo que les dije, la mampostería sobresalía, no recuerdo exactamente, pero cerca de 2 metros o 2 metros y medio más que el coronamiento. Esta es una situación para viento paralelo a la cumbrera, donde se infla la estructura, se acercan las cabezas de la columna y claramente se manifiesta que un tensor no tendría ningún sentido, ¿sí? Por eso se omitieron los tensores. Bueno, acá podemos ver la deformada de la estructura bajo un sistema de cargas D más LR, ¿sí? Gravitatorias. Entonces se ve claramente que la deformación es compatible con las cargas. Y cómo funciona el nudo del pórtico como un cierto empotramiento a la viga de eje curvo. Y la no necesidad de colocar un tensor, en este caso, como ya lo expliqué, porque el R no era relevante. Acá es un detalle ampliado de la vinculación de la estructura misma del pórtico, conformada por tubos estructurales, tanto los cordones, las diagonales como los montantes comerciales, con los dos perfiles IPN soldados conformando un tubo, en los cuales se vinculaba la mampostería de cierre. ¿Sí? De estos perfiles se soldaban barras naturalmente para vincular con la mampostería y la mampostería se encastraba dentro de la sala de los perfiles. Un detalle ampliado. Y esta es una vista espacial de la estructura de la zona del cierre ciego, o sea, el contrafrente que es totalmente ciego, con columnetas, una viga horizontal, y los vanos se rigidizaban con vigas longitudinales y cruces de San Andrés, 2 vanos, se dejaba libre uno, así hasta completar todo el hangar. Como les comenté, esta estructura estaba emplazada en una zona de fuertes intensidades de viento, en rugosidad tipo 1, según el reglamento nuestro, o que sería equivalente naturalmente a una zona llana, sin ningún tipo de protección, y por ende la carga de viento podía golpear en cualquier dirección, siendo la más crítica naturalmente la que incidía con el portón abierto, como vimos en la foto inicial. Bueno, estos son esquemas justamente de rigidización espacial de sectores ampliados, como para que vean cómo estaban conformados. En la superior derecha pueden ver los puntales inclinados que vinculan los nudos de los pórticos y particularmente el puntal interno vincula el nudo interior del pórtico, que para las situaciones que está fuertemente comprimido inhibe la tendencia al pandeo de ese punto, con cruces de San Andrés inclinadas, ¿sí? Es una rigidización inclinada según la diagonal del nudo. No sé si lo alcanzan a ver, dibujo superior derecha. De esta manera controlamos el pandeo lateral de ese nudo. Y abajo el frente tenía varias columnas de hormigón, pero fundamentalmente estaba vinculada así la viga soporte del riel, pero básicamente tenía una cuestión arquitectónica porque estaba vinculado el edificio, no estructuralmente, pero aledaño a un edificio con estructura de hormigón armado, de poca altura, que eran las oficinas y la zona de talleres.
Bueno, gracias por su atención. Seguiremos o intentaremos seguir compartiendo pequeñas experiencias para transmitir ideas de estructuras convencionales que perfectamente puedan enfrentar en los primeros años de la etapa de proyecto de las mismas en su carrera para los futuros estudiantes, para los estudiantes y futuros profesionales y para los colegas jóvenes que están comenzando a transitar este camino. Si acaso les interesa el canal, nos ayudarían suscribiéndose. Bueno, cuídense mucho.